Fíjese, don Celso, hace unos cuantos días, diríamos casi horas, se celebró en la Romana un foro donde participaron figuras internacionales. El presidente de la República pues pronunció un discurso allí que ha sido muy comentado, alabado por muchos, criticados por otros, por la oposición, en fin. Pero como usted estuvo allí en ese foro, y usted es una de las voces más altas que hay en República Dominicana a nivel empresarial y por qué no a nivel económico, ¿qué opinión tiene usted de lo que se trató allí? Porque hay quienes dicen que ya, bueno, según ya desapareció el comunismo, fracasó el comunismo, han fracasado otros modelos económicos. ¿Usted cree que estaríamos después de lo que se dijo en la Romana a la puerta de un nuevo modelo económico en República Dominicana, en los Estados Unidos, diríamos a nivel internacional que abarque todos estos países? ¿Cómo no? Yo lo primero es que el foro fue un verdadero banquete. ¿Un verdadero? Banquete. 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 No un Usted lo banquete, disfrutó. no un banquete de comida, sino un banquete de De conocimiento. conocimiento. De De conocimiento. experiencias De diversas. experiencias. Tener en un mismo foro a un Joseph Stiglitz, que para mí cuando estudié economía era una de las personas que más disfrutaba. Y sigo disfrutando sus libros, Premio Nobel de Economía en el año 2001. Tener a George Soros, quien además de ser un gran empresario, un hombre multimillonario, es un hombre que se ha dedicado al estudio de la economía y ahora mismo ya se dedica a fundaciones donde hace aportes muy importantes. Creo que está haciendo un trabajo significativo en Haití. Tener ahí a la representante de la CEPAL, quien no conocía, tener a representantes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, a representantes del Banco Central de México, del Banco Central de Brasil, al presidente Zelaya de Honduras, que desgraciadamente tuvo que irse de urgencia por el problema del asesinato de 3 legisladores en Honduras. Y por supuesto a nuestro presidente Leonel Fernández, tener ahí esa experiencia de cuál es la razón, cuál es la causa de esta crisis y cómo va a afectar al mundo, sobre todo a los países en vías de desarrollo como el nuestro, que indudablemente tenemos que prepararnos para un año 2009 difícil. Hay gente que dice, pero el presidente Fernández decía que la economía estaba blindada, ahora no. Es que hay que diferenciar las crisis. Nosotros venimos durante el año 2008 de crisis en crisis. Primero teníamos la crisis, la crisis petrolera, la crisis del petróleo. Y después de eso, la crisis de los alimentos, que en conjunto vino todo eso al mismo tiempo. Bueno, entonces, en ese momento se hablaba de una economía blindada. Yo no estaba totalmente de acuerdo con que la economía estaba blindada, pero indudablemente el hecho de no haberle hecho caso durante mucho tiempo a los neoliberales que decían que aquí no se podía sembrar arroz, que aquí no se podía sembrar habichuelas, que aquí había que importarlo todo, terminó dándonos la razón, porque el impacto del aumento en los alimentos aquí no se dio en la magnitud que se dio en otros países, aunque fueron afectados por los aumentos de las materias primas, fueron afectados por los aumentos de los fertilizantes, no por los productores locales, sino las materias primas a nivel mundial, y por el aumento de los precios del petróleo, indudablemente, que afectan severamente la producción en todos sus órdenes. Eso fue una crisis. Y en ese momento logramos salir de ella. Ahora, la crisis que viene después de septiembre, cuando empiezan a quebrar muchas de las instituciones más grandes de los Estados Unidos, es otra crisis. Es una crisis que le está costando al mundo millones de millones y donde indudablemente la gran responsabilidad de esta crisis está en las agencias evaluadoras. Las agencias evaluadoras que hacían un doble papel, el de evaluar positivamente aquellas colocaciones que iban a hacer para después ellas mismas participar en la colocación, o sea que eran juez y parte, con lo cual se perdió lo que es el balance natural que debe haber en las economías. Creo que era Stiglitz que decía que el sector privado norteamericano le había costado más a los Estados Unidos que el gobierno del presidente Bush. Y entonces, Wow, el sector privado privado, norteamericano le había costado más que el presidente le había Bush. costado más a quién.
a los Estados Unidos. Al pueblo norteamericano. Y al mundo. Y al mundo. Y al mundo, porque tenemos que tener claro que el problema de las hipotecas subprime, que fueron vendidas en todo el mundo. Sin garantía. Sin ningún tipo de garantía. Están hay un término muy simpático que se llaman los ninjas, que son las siglas en inglés de no tener ingreso, de no tener activo y de no tener trabajo. O sea, a eso eran los que les prestaban dinero. Indudablemente, todo esto ha sido consecuencia de esas ingenierías financieras que el mundo se ha ido inventando y de la cual no participó Latinoamérica, ni participamos nosotros. Nosotros, después de la crisis del 2003-2004, donde en gran medida fue una crisis por falta de supervisión, la banca nuestra es una banca que se ha ajustado a lo que son las leyes, a lo que son los reglamentos y a lo que es la supervisión, una supervisión efectiva de parte del organismo encargado de la banca. Entonces, desgraciadamente, ahora no hemos generado la crisis, pero vamos a sufrir el impacto de la crisis. ¿Qué es otra crisis? O sea, la crisis después de septiembre hay que verla como una crisis totalmente diferente a la crisis que tuvimos petrolera y de alimentos. Es una crisis que nos va a impactar en las exportaciones, va a impactar nuestras zonas francas, va a impactar el turismo y va a impactar las remesas. O sea, no podemos ocultar. ¿Va a impactar o ya está impactando? Empieza. Bueno, si vemos en uno de los diarios de hoy, dice que el turismo ha decaído un 2%, pero que sin embargo ha habido un 1.2% más de visitantes, lo cual quiere decir que o los visitantes han acortado su estadía o realmente gastan menos. Ahora, las remesas todavía no han impactado al nivel que yo pienso que podremos verlo el año que viene, por una razón muy sencilla. Gran parte de las remesas nuestras vienen de Nueva York, y lo que es Nueva York, New Jersey, eso por ahí. Y todavía esos estados no están tan severamente afectados como lo es la Florida y como lo son los estados donde están las grandes industrias automotrices. Y California, que también se ha visto seriamente afectado. Entonces, por eso no hemos recibido ese impacto. Después sí hemos recibido el impacto de España. Los dominicanos que residen en España sí se han visto severamente. Incluso España ha estado ofreciendo pagar dineros a los inmigrantes para que se vayan por un periodo de 5 años para disminuir la oferta de trabajo. Entonces, en las zonas francas todavía no lo hemos visto. Tenemos que tomar medidas para evitarlo. Yo pienso que nosotros tenemos en la parte de la zona franca tal vez, y sin el tal vez, una ventaja, y es el hecho de que como las importaciones de los Estados Unidos de China van a disminuir, nosotros podíamos aprovechar que nuestras zonas francas pueden despachar cantidades más pequeñas y mucho más a tiempo que China, y podríamos sustituir en alguna medida la pérdida de órdenes ganando pedidos que originalmente irían a China. Pero no cabe duda que todos los dominicanos tenemos que prepararnos para un año 2009 sumamente difícil. Y aquí la clase política tiene que tomar conciencia de qué es lo que debe hacerse. Yo creo que lo primero que debía de hacerse es que la Junta Central Electoral tome una medida de que durante todo el año 2009 está terminantemente prohibido cualquier tipo de campaña congresional y municipal. O sea, nosotros tenemos que dedicarnos todos como un solo cuerpo a enfrentar, trabajar sin demagogia, porque esto no es un momento que ni los que en el PLD quieren ser presidente, ni los que en el PRD quieren ser presidente, ni los que en el Partido Reformista u otros partidos también con todo el derecho quieren acceder a la presidencia de la República, aprovechar la crisis internacional en contra de un presidente. Yo creo que ahora hay que sumarse. Hay que ver, por ejemplo, yo oí anoche a John McCain diciendo, John McCain acaba de perder las elecciones. John McCain, uno podría entender que todavía tiene la herida abierta de la pérdida de las elecciones. Hasta cierto resentimiento. Exactamente, pero no. John McCain dice, este es un momento de todos estar unidos. El presidente electo Barack Obama cuenta conmigo en un 100%. Todas esas rebatiñas que hay en los partidos políticos, en este momento hay que borrarlas. Porque si no, este pueblo le va a pasar una factura muy cara al sistema político. Y esa factura puede ser tan cara de que podríamos tener una respuesta no deseada.
Una respuesta no deseada es una respuesta extra partido. Es una respuesta como ha sucedido en otros países que después se lamentan muchísimo, porque la situación amerita de un trabajo del gobierno, de los empresarios, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de las iglesias, todo el mundo enfrentando la crisis para ver nosotros como nación salimos lo menos afectados. Y yo creo que hay muchísimas posibilidades, hay muchísimas formas. Yo creo que lo primero es un apoyo a los sectores productivos, apoyo en el sentido de darle preferencia a lo que se produce nacionalmente frente a lo que importamos, porque lo que producimos aquí es lo que genera empleos. Segundo, ver cómo se buscan financiamientos accesibles para la pequeña y la mediana empresa. Una reducción de la tasa de interés. Realmente, con una tasa de interés para los clientes principales de los bancos de un 25%, es imposible que el país pueda enfrentar la crisis. Una política monetaria y fiscal armónica, que hasta ahora no la tenemos. La monetaria anda por un lado y la fiscal anda por otro lado. Eso de que hoy se habla de que se va a reprogramar, se va a reestructurar el presupuesto, hay que hacerlo. Reducción de gastos, apoyo al área social, apoyo a la educación y apoyo a la salud. Pero reducción de gastos en todo, prohibición en el gobierno de compra de vehículos nuevos, prohibición de viajes innecesarios, prohibición de gastos superfluos, no aumentar la empleomanía, más la nómina pública. O sea, todas esas son medidas que hay que ir tomando frente a la crisis del 2009. Y por supuesto, ahí no podemos dejar de mencionar la solución de la crisis eléctrica, porque eso le ha costado al país 4.000 millones de pesos en los últimos 4 años y nosotros en este momento no nos podemos dar el lujo de que nos siga costando sin solución. Entonces, solución en la crisis eléctrica, la despolitización es lo primero. ¿Por qué? Porque aquí el sector eléctrico ha sido un sector que cada gobierno el gobierno no resuelve, pero la oposición promete resolver y tampoco resuelve. Cobrarle a todo el mundo una transparencia de la tarifa para que todo el mundo se sienta que está pagando, pero que está pagando lo justo. Reducción de gastos dentro del sector eléctrico, la revisión de los contratos, que es algo que se vive hablando de ellos y no se hace, y realmente buscar formas de que se genere lo más barato posible, buscar comprar combustibles en el mercado internacional, comprar carbón al mejor precio posible, porque definitivamente el año que viene es un año donde todos, ese eslogan de rehabilitación, que si todo, como decía el calendario, lo tienes ahí abajo, el bien es más fácil cuando... Dice, hacer el bien es tarea fácil cuando es realizada por muchos. Entonces, ese eslogan hay que aplicarlo al país el año que viene. Enfrentar la crisis cuando lo hacemos todos juntos es una tarea fácil. De lo contrario, si empezamos que cada cual le quiera sacar ventajas políticas, ventajas económicas, nosotros como nación no vamos a poder salir de la crisis. Y ahora lo que hay que procurar que todos salgamos lo menos perjudicados posible y que las empresas nuestras puedan sobrevivir al año que se avecina, que es un año difícil, y yo creo que a la gente hay que decirle las cosas claras. Yo creo que cuando uno le dice, mire, prepárese para lo que viene, reduzca gastos, porque también el mismo mensaje que se le manda al gobierno hay que mandárselo al sector privado. Reduzcan gastos, busquen por dónde recortar, que no sea recortar empleos. Y a los amigos sindicalistas, que hoy los veo en la primera página del periódico Hoy, mucho cuidado con los aumentos salariales el año que viene. Ahora mismo va a haber una disminución de precios, está habiendo una disminución de precios importante, se va a ver todavía mucho más en el mes de enero. Eso es una forma de un aumento salarial de hecho. Si empezamos a empecinarnos en aumentos como propone, estoy aquí leyendo el periódico, dicen que un 40% hasta 20.000 y un 25% entre 20.000 y 30.000, eso podría ocasionar muchos despidos. Y yo creo que eso hay que tener mucho cuidado. Busquemos formas de mejorar el poder adquisitivo que no afecten los niveles de empleo.
Ahora mismo hay empresas que han visto sus ventas disminuir hasta en un 50%. Hasta un 50%. Hasta en un 50%. No todos, yo te diría que el promedio en general anda entre un 15 y un 20%. Pero hay empresas en particulares que están en el orden de un 50%. Y hay que tener mucho cuidado con el sector de la construcción. El sector de la construcción genera empleos. Y algo que el gobierno tiene que motorizar el año que viene es la construcción de obras públicas. Y ojalá que sea obras públicas concertadas con el sector privado para que el gobierno no tenga que invertir en esas áreas. Todos sabemos que la construcción es un gran motor de la economía y eso hay que impulsarlo a todo dar. Hay que ver qué apoyo se le da al sector turístico, sobre todo en el aspecto cualquier impuesto que tenga, como al sector exportador, eliminar esos impuestos para que no perdamos exportaciones ni perdamos capacidad del sector turístico, facilitarle para que si tienen que reducir los precios de los paquetes puedan atraer visitantes, le podamos quitar visitantes a otros, podamos atraer europeos, que ya el euro no está a 1.50, pero todavía sigue estando a 1.25 y puede ser mucho más atractivo unas vacaciones en República Dominicana que unas vacaciones en cualquier país europeo. O sea, hay muchas medidas para enfrentar la crisis. Lo que la crisis la tenemos que enfrentar todos juntos. Yo voy a decir algo con respecto a lo que acaba de decir don Celso Marrancini. Realmente escucharlo a él es escuchar como la voz misma del pueblo dominicano. Él no está defendiendo a nadie en particular, sino al pueblo dominicano. En este caso, tocó un punto que para mí es fundamental: el producto nacional. Durante 18 años, o tal vez más, en Raintel, el pueblo cristiano mantuvo una campaña en favor del producto de fabricación nacional, con aquel mensaje de demuestra tu nacionalismo. Dominicano, demuestra tu nacionalismo consumiendo los productos de fabricación nacional. Lo tenemos que retomar de nuevo. Después que ha hablado Celso Marrancini, yo tengo que traerme a 25, 30 años del pueblo cuestiona y volver con nuestro eslogan. Dominicano, demuestra tu nacionalismo consumiendo el producto de fabricación nacional. La República no es otra cosa que la unión de todos sus hijos. Y él ha dicho algo muy importante. El momento no es para pensar en el PRD, ni en el Reformista, ni en el PLD, ni en los demás grupos políticos. Es para pensar qué va a pasar en este país en el año 2009, qué va a pasar en el 2010, qué va a pasar de ahí en adelante. Es decir, si no consolidamos la zapata hoy, mañana no tendremos calidad para si se nos viene encima el edificio. Así es, y así es. Y yo creo que podemos salir hacia adelante si todos hacemos las cosas bien. Ahora, si los partidos políticos siguen con las rebatiñas actuales, si los partidos políticos, no solamente las internas, sino las externas, si los candidatos, que hay muchos y tienen todo el derecho a hacerlo, no piensan en la nación primero, nosotros estamos sembrando el caos, estamos sembrando el aumento de la pobreza y el año que viene es un momento de pensar en los que menos tienen. O sea, el gobierno con esta reformulación del presupuesto tiene que aumentar las partidas sociales. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el que menos tiene es el que más sufre. Y ahora mismo la clase media va a sentir un gran alivio. ¿Por qué? Porque ya no está comprando un galón de gasolina a 200 pesos, ya no está comprando un galón de gasoil a 180, 185 pesos. La reducción de las materias primas va a impactar en todo lo que la gente compra. Y la recesión a nivel mundial que está planteada va a traer como resultado una caída de los precios. Entonces todo eso pues va a beneficiar a la clase media, que va a lograr poder comprar bienes y servicios a precios mucho más accesibles. Bueno, inclusive anoche yo leía una noticia tremendamente interesante y tengo que felicitar a Tricón, y lo voy a hacer públicamente, y esto no es un anuncio. No, este espacio es suyo. Gracias, porque leí en uno de los periódicos, en el periódico de la noche, en el Nacional, que las llamadas a Puerto Rico, Nueva York y no sé dónde más, los minutos van a costar igual que las llamadas nacionales. O sea, realmente eso es una forma de reducir los costos al consumidor. Claro. O sea, que cualquier empresa que haga un esfuerzo
Y lo mismo vi que Molinos del Norte reducía el precio de la harina. Entonces, todos esos son esfuerzos positivos de parte del sector empresarial que indudablemente tiene que ser una parte importante de la solución de la crisis. Bueno, y yo creo que estamos ya en un mes o a días para que se inicie un mes que debía ser tomado para reflexionar, diciembre. Es decir, que aquel que hace gastos innecesarios, gastos superfluos, también tome en consideración, como dice un Celso, que si el próximo año será un año de grandes dificultades para el mundo y nosotros somos parte del mundo, pues debemos nosotros los dominicanos, todos sin excepción, pues hacer cuanto esté a nuestro alcance para disminuir y que los gastos superfluos pues sea cosa del pasado. Así es. Y compre lo que haga falta en la casa. Nada más. Compre las cosas necesarias, que piense que enero viene y que enero no viene. No Qué hermosa viene palabra. Compre lo necesario, piense que enero viene. ¿Sí? Y que nadie sabe cómo viene enero. Sí. Usted me hacía una pregunta al principio muy importante. Decía, ¿qué va a suceder con el modelo capitalista? Exacto, porque desapareció el comunismo, ya definitivamente, en el año 90. El comunismo ya fue... Sí. Bueno, pero el capitalismo realmente, ¿qué le espera? Yo vengo planteando desde hace tiempo de que tiene que venir un cambio de modelo, de que ¿Usted vislumbra eso? Sí, de que este modelo de apertura y de globalización y este capitalismo salvaje. ¿Cómo lo llamó el Papa? Lo llamó el Papa Indudablemente. capitalismo salvaje. Porque lo que hemos visto en los Estados Unidos, hemos visto una ausencia total de regulación, mecanismos de ingeniería financiera que inclusive imposibilita saber cuál es el grueso del problema financiero de los Estados Unidos, que no es un problema que tenemos los dominicanos, porque nosotros no tenemos una bolsa de valores donde hacemos ingeniería financiera e incluso la inmensa mayoría de las compañías dominicanas son compañías familiares. Entonces, esos gastos que se dan en esas compañías inmensas de los Estados Unidos, esas compañías públicas porque están en la bolsa de valores, no son públicas porque son del gobierno, donde un presidente de una compañía puede ganar al año 28 millones de dólares y perder dinero la compañía, aquí no se da. Entonces, yo eso es algo que nunca lo he comprendido como empresario. Yo creo que un presidente de una compañía o un gerente o un alto ejecutivo debe ganar en base a lo que gana la compañía. Ahora, es inconcebible que usted tenga un paquete de 28 millones de dólares y que la compañía esté perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque primero usted es un gerente, usted no es un gerente, usted es una mojiganga de gerente. Porque si usted está frente a una corporación y está perdiendo dinero, usted no debía de estar ahí. Y segundo, pagarle a usted un sueldo de esa magnitud. Imagínese, ese gerente no tiene interés ninguno en que las condiciones de esa empresa cambien. ¿Por qué? Porque él tiene su beneficio ya asegurado. Entonces yo creo que eso es parte de lo que los Estados Unidos tiene que cambiar y que no sucede en las empresas latinoamericanas. Las empresas latinoamericanas, como no tienen una bolsa desarrollada, como las empresas en su inmensa mayoría, o son familiares o son de un grupo de accionistas privados que están encima de la empresa, que están pendientes de que la empresa dé buenos resultados, la cosa es diferente. Ahora, esta globalización, así como la hemos visto en estos últimos años, tendrá que empezar a cambiar. Tendremos, sin pensar que vamos a volver al proteccionismo de los años 70 u 80. No, yo creo que eso ya... ¿Ya eso desapareció? Eso desapareció. Pero tampoco una apertura tan alocada de que la crisis ahora que generan los grandes países, porque a diferencia de otras crisis, las crisis las generábamos los países en vías de desarrollo. Ahora no, la década perdida la generamos los países en vías de desarrollo, o sea, la década del 80. Ahora no, ahora lo generan los Estados Unidos, lo generan los grandes países europeos, y que incluso van a tener que venir en auxilio de las economías de vías en desarrollo. ¿Sí? Por supuesto, porque ellos son los que nos han creado el problema. Y los organismos internacionales, que fue parte de lo que oímos en ese foro de la Romana, tienen una conciencia muy clara de que al no haber sido generada la crisis por los países en vías de desarrollo, estos organismos internacionales tienen que venir en auxilio de mantener el equilibrio macroeconómico, de facilitar
los financiamientos, de reducir sus burocracias, porque esos organismos internacionales son altamente burocráticos, viven de una misión en otra y para conseguir financiamiento a veces viene el financiamiento ya cuando el paciente ha muerto. Entonces realmente tiene que haber un cambio en la visión y en la agilidad de esos organismos para que realmente el año que viene, que es el que todos entendemos que va a ser el más difícil, podamos lograr salir de él y empezar a repensar cómo va a ser la nueva economía mundial, porque definitivamente hay que pensarla, tienen que, en los Estados Unidos yo creo que mucha gente tendrá que pagar lo que han hecho, porque realmente le han creado un problema al mundo. Y yo no quisiera ser el presidente Obama. El presidente Obama tiene realmente una misión tremendamente difícil, aunque hay que felicitarlo porque ha elegido un equipo económico excelente, tan bueno el equipo económico que ya desde el lunes la Bolsa de Valores reaccionó positivamente frente a la designación de ese equipo económico. Está pasando algo similar como lo que aquí pasó en el 2004, porque no cabe duda que en los Estados Unidos hay una crisis de confianza muy seria alrededor del presidente Bush. Presidente Bush, desgraciadamente, porque uno no quisiera que ningún presidente saliera de esa forma, va a salir con uno de los ratings más bajos de un presidente norteamericano, por debajo posiblemente de un 25% de aceptación. Dominicano demuestra tu nacionalismo consumiendo los productos de fabricación nacional. ¿Por qué decimos esto? Porque real efectivamente tenemos que crear conciencia en el país. Debemos ir cerrando un poco las importaciones y sí abriendo las exportaciones. Mira, yo no diría cerrarla, yo creo que esa no es la palabra. Yo lo que creo que hay que buscar los mecanismos para que la producción dominicana coja el sitial que debe coger. Incluso nosotros debemos de aplicar mecanismos de reciprocidad con países donde imponen aranceles más altos que los nuestros. O sea, por ejemplo, el caso de Venezuela. Venezuela ahora mismo, cualquier producto que es fabricado en Venezuela, no se permite la importación. Probablemente nosotros no queremos que aquí se haga algo similar, porque el caso de Venezuela es un caso sui generis. Yo no creo que esa sea la salida, pero sí busquemos formas de que el dominicano consuma con ese eslogan que tienes, que es un eslogan importante y fundamental, que primero consumamos lo nuestro. Consume lo nuestro porque lo nuestro te da empleo. Lo de fuera no te da empleo. Yo creo que ahí es donde la gente tiene que pensar. Y yo recuerdo que en finales de los 90, principios de los 2000, cuando teníamos esas discusiones agrias entre los neoliberales y los que decíamos que había que promocionar la producción nacional, yo les decía muy sencillo, el problema va a ser que vamos a traer muchos productos de fuera, pero no va a haber quien los compre. Porque importar, ¿qué requiere? 2 o 3, 4, 5 empleados, un camión, una secretaria, una distribución sencilla. Fabricar requiere muchos empleados. Entonces sí, vamos a tener productos, pero no vamos a tener quien los compre. Dominicano demuestra tu nacionalismo consumiendo los productos de fabricación nacional. Celso ha dicho que consumiendo lo nuestro creamos empleo. Exactamente. ¿Verdad que sí? Así es. Es una forma de crear conciencia también en el pueblo dominicano. Sí. Fondo Monetario Internacional. Hay quienes dicen de que hay que llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Otros dicen que sería catastrófico. Para Celso Marrancini, que siempre ha tenido una posición muy vertical con respecto al Fondo Monetario Internacional, ¿qué debemos hacer los dominicanos? Mira, lo primero es que yo voy a aclarar, como le aclaré a un amigo cuando venía al programa, que nos encontramos afuera, tú y yo, que a mí el fondo nunca me ha gustado. O sea, el fondo, desde que yo estudié economía, a mí el fondo me disgustó. Yo creo que ahora se ha comprobado, porque el fondo se convirtió en el gendarme de los países en vías de desarrollo y se olvidó de los países desarrollados. O sea, parece que los países desarrollados podían hacer Y deshacer con sus y deshacer economías. lo que les diera la gana y nosotros no. Pero indudablemente en momentos como estos, el fondo, y oí al representante del fondo en el foro de la Romana, un chileno que viene del sector privado, que es interesante que venga del sector privado porque conoce lo que pasa en el sector privado, sobre todo el sector privado latinoamericano, no el sector privado norteamericano. Y en esto el fondo incluso va
ha cambiado su política de préstamo. El fondo se basa en lo que son los derechos especiales de giro, que es el aporte que tiene cada país, y ahora el fondo va a prestar hasta 5 veces los derechos especiales de giro de cada país, y va a flexibilizar sus políticas. Entonces yo creo que ahora es más importante que nunca un nuevo acuerdo con el fondo, y no un acuerdo de vigilancia como se había dicho, sino realmente un acuerdo que nos permita acceder a recursos frescos para que esos recursos vayan en apoyo del equilibrio del presupuesto y que nosotros podamos mantener una macroeconomía estable. Porque en estos momentos de crisis internacional lo que menos le conviene al país es una desestabilización de su macroeconomía, porque hay que recordarse que el peor impuesto es el impuesto a la inflación. Incluso el país que prevía una inflación este año de 2 dígitos, con toda seguridad vamos a terminar el año con una inflación de un solo dígito, por el impacto que ha tenido en los últimos 3, casi 4 meses, la reducción de precios de todo tipo. Aun cuando a veces uno oye a los funcionarios diciendo que el sector privado no ha bajado los precios, sí hemos bajado los precios y todavía se van a ver disminución de precios en mucha mayor medida cuando vayan disminuyendo los inventarios que todos nosotros tenemos. Porque hay que recordarse que cuando los precios aumentaban todos los días, el sector privado trató de comprar y aumentó sus inventarios tratando de proteger, no solamente protegerse uno, sino de proteger al propio consumidor de aumentos de precios sucesivos. Ahora se cayeron todos los precios y a todos nos agarra con inventarios muy altos que a pesar de eso, pues todos estamos haciendo un esfuerzo para ir disminuyendo los precios en el entendido de que cuando vayamos a reponer esos inventarios, lo vamos a reponer a costos más bajos y aun cuando vamos a perder dinero, pero vamos a tener capital suficiente con que poder comprar las mismas cantidades. Don Celso, aunque se habla de que las cumbres están un poco desacreditadas, ¿sería usted partidario, don Celso Marrancini, que frente a la situación que estamos viviendo y que podría venirnos a República Dominicana, se celebrara en el país, pero hablo en el país, pero todos con el traje de la honestidad, de la seriedad, de la dominicanidad, sin cartas debajo de la manga, o sin cartas debajo de la manga, una cumbre donde participen los empresarios, los sindicatos, el gobierno, los partidos políticos, las iglesias, donde todo el mundo sea capaz de pensar en función de nación, sino en función de mis intereses, y ver qué podemos hacer, hasta dónde todos podemos empujar el carro, donde vamos todos los casi 9.500.000 dominicanos, o el barco, a ver si no se hunde. ¿Sería usted partidario? Pero no una cumbre, diríamos, política, donde PRD, PLD, reformista quiera sacar ventajas, sino donde ni los empresarios, ni los sindicalistas, donde todo el mundo piensa en función de nación, en función de los próximos 10 años. ¿Sería usted partidario de eso? Totalmente, y yo incluso he mantenido esa idea y ahora que la planteamos aquí, yo diría que eso es un trabajo para Monseñor Agripino Núñez. Yo creo que Monseñor Agripino Núñez debía de coordinar ese gran encuentro, donde todos digamos, miren, ha llegado el momento de todos alar la carreta hacia un solo lado. Y donde planteemos esa serie de ideas que yo dije al principio, donde el año que viene nosotros nos olvidemos de la política partidaria completamente, aunque nosotros tenemos elecciones en el año 2010, es suficiente con que se haga campaña entre enero y mayo, son 5 meses. Del 2010. Del 2010. El que no es capaz de ganar en 5 meses. No gana nunca. No gana nunca. No gana nunca. El año que viene nosotros, y yo creo que en el sector privado tenemos que asumir una posición, y esto se lo voy a sugerir al sector privado, de que no demos un centavo de contribución a ningún candidato congresional, municipal, que se quiera promocionar que se quiera en el 2009. En el 2009. Que el 2009 es un año donde todos tenemos que concentrar nuestro esfuerzo en paliar la crisis. Y esa cumbre, ese gran foro que propones, es una idea excelente donde estuviésemos todos los actores y todos definamos
¿qué es lo que vamos a hacer? Si no, tal vez yo ahora no me atrevería a pronosticar para 10 años. La situación en el mundo Pero por 5 años, un lustro 5 por lo años, menos. 5 años porque hay cambios que tienen que venir en lo que es el modelo de globalización necesarios y nosotros tendremos que ajustarnos a esos cambios. Y yo pienso que el liderazgo que tiene la República Dominicana, porque no cabe duda, y eso a los partidos de la oposición que no les guste, yo lo siento, pero indudablemente Leonel Fernández tiene un liderazgo internacional, gracias a Dios. Él tiene que aplicar todo ese liderazgo que él tiene para unir a todos los presidentes latinoamericanos, para todos enfrentar la crisis y que Latinoamérica salga lo menos perjudicada. Y que busquemos la forma de nosotros mismos entre los latinoamericanos, de crear mercados comunes para paliar la crisis, de que si Guatemala necesita un producto que nosotros fabricamos, si Colombia lo necesita, si Venezuela lo necesita, si Brasil, O si nosotros lo o necesitamos, nosotros que ellos necesitamos los fabriquen. de ellos, vamos a crear un mercado común centroamericano donde podamos incluso ver, mira, yo tengo una balanza deficitaria con este país. Ese país tiene que buscar la forma de cómo equilibrar la balanza conmigo. Venezuela, que nosotros tenemos una balanza súper deficitaria porque le hacemos compras inmensas petroleras. Vamos a ver cómo compensamos. Centroamérica, nosotros tenemos ahora mismo una balanza deficitaria con Centroamérica, ver cómo nosotros compensamos con exportaciones, ver cómo compensamos con turismo, cómo compensamos con servicios, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque este es un momento de todos estar unidos, y yo creo que ahí hay que aprovechar el liderazgo de todos los presidentes latinoamericanos, sobre todo los que realmente han demostrado esa capacidad de liderazgo, para buscar mecanismos que nos disminuyan el impacto negativo que las grandes naciones nos han creado en estos momentos. Dominicano, demuestra tu nacionalismo consumiendo el producto de fabricación nacional. Reitero, dominicano, demuestra tu nacionalismo consumiendo el producto de fabricación nacional. Volvemos a repetir qué bueno sería que en República Dominicana se celebrara esa gran cumbre entre los dominicanos líderes, en este caso, los políticos, los empresarios, los sindicatos, los religiosos, en fin, todo aquel que de una manera u otra tiene liderazgo en su área, en su sector, para ver cómo le podemos hacer frente a esta situación que definitivamente nos va a golpear a todos. No es solamente que va a golpear a los ricos y a los pobres, sino a todos los dominicanos. De manera que el momento es para que dejemos de un lado la política y, ¿por qué no?, hasta en cierto aspecto la politiquería. Sí. La politiquería y pensar en esto que se llama República Dominicana, que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que este barco zozobre. Así es. Porque todos vamos a ahogarnos. Todos estamos en el barco. Todos estamos dentro del Todos barco. estamos en el barco. Todos estamos en el Y este barco se llama República Dominicana, por la que lucharon los PRDistas, los reformistas, los grandes líderes del pasado, Peña, Bosch, Balaguer, y los grandes empresarios de República Dominicana. De manera que el momento es para pensar en función de nación, de nación. Claro, si es que usted piensa en dominicano, si usted piensa en cubano, en norteamericano, en un problema suyo. Hablamos aquí en función de nación. Así es. Don Celso, estos 2 minutos utilízalo para un mensaje de paz, de aliento, ya que estamos ya en los días de Navidad prácticamente. Mira, las Navidades debemos de aprovecharlas para reflexionar. Alejémonos un poco de la bebida, alejémonos un poco de la algarabía. Aprovechemos ese momento para estar en familia, para pensar cómo cada cual va a enfrentar lo que viene, sin pesimismo. O sea, yo no creo que este sea un momento de pesimismo, todo lo contrario. Muy por el contrario, optimismo. Es optimismo. Yo siempre he dicho que el que sale de su casa pensando que las cosas le van a ir mal, nunca le van a ir bien. Si sale pensando que va a chocar, choca. Exactamente. Sobre todo, piense que mientras más oscuro es la noche, más pronto llega el amanecer. Y yo creo que así será. Y yo creo que si los dominicanos logramos unirnos y aprovechamos ese mensaje del calendario de rehabilitación y lo trasladamos al país completo y decimos, si podemos hacer el bien todos juntos,
es muchísimo más fácil lograr cambiar el rumbo del país. Bien, gracias, don Celso Marrancini. Realmente hoy no ha sido una entrevista, ha sido una comparecencia suya para conversar con el pueblo, para conversar con el gobierno, para conversar con la oposición, para conversar con los empresarios, para conversar con los sindicalistas, para conversar con el productor, con el consumidor, para conversar con todo aquel que de una manera u otra se sienta ser dominicano, no aquel que tenga una mentalidad extranjera, allá él, uno la respeta pero no la comparte. Claro. No es que querramos ser pesimistas, sino optimistas, pero ese optimismo tenemos que también acompañarlo de la acción. Sí. Y la acción es pensar en función de nuestro país. Dominicano, demuestra tu nacionalismo consumiendo los productos de fabricación nacional. El productor de República Dominicana, el fabricante de República Dominicana produce empleos. Las importaciones no lo hacen así. Exactamente. De manera que nosotros queremos y demandamos del pueblo dominicano crear esa conciencia nacionalista. No que querramos que se eliminen definitivamente las importaciones, no, pero que las cosas que produzcamos en República Dominicana sean consumidas por dominicanos y que podamos exportar. Exactamente. Eso no es lo que buscamos. Consuma lo nuestro. Consuma lo nuestro. Se sentirá orgulloso de ser dominicano. Hercilio Veloz estuvo con ustedes en este su programa El Pueblo Cuestiona hoy con la presencia siempre grata, responsable de don Celso Marrancini, reconocido economista, hombre público, expresidente del CONEC, un hombre que dice lo que siente. Él dice lo que siente, tal vez, y dice, no dice todo lo que sabe, pero dice lo que siente. Esto es importante. Don Celso Marrancini. Hasta la próxima. Hasta la próxima.